está escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Hoy vamos a analizar un tema que es importante para el Ecuador, para América Latina y también para el mundo. Es el tema de la ley de comunicación y el futuro de la misma dentro del escenario de la humanidad. ¿Y por qué señalamos el escenario de la humanidad? Porque políticamente este argumento jurídico, que tiene que ser fundamentado en los principios de esa humanidad, en aquellos derechos que tienen consagrados articulados internacionales, tiene que haber sido fundamentado en ello, en esa posibilidad internacional para aterrizar en lo local que sería el territorio nacional. El futuro de la ley de comunicación en el Ecuador. Hace poco en la Asamblea Nacional Legislativa hemos escuchado, hemos observado la forma de gesticular y también las palabras que surgían de los asambleístas en torno a la comunicación. Para unos, una ley mordaza, una ley que atropella principios elementales de la humanidad, que restringe, que censura. Para otro sector, los que calificaron los argumentos jurídicos y los que redactaron posiblemente los argumentos jurídicos, era el mejor camino jurídico sobre comunicación en el Ecuador, que era lo máximo, lo más llamativo, la ley de comunicación ecuatoriana. Y el juicio al superintendente de comunicación, quien advertía que se había trabajado en el progreso de los derechos de la libertad informativa, de la libertad de expresión, del derecho a una información, del derecho a contextualizar todo lo que se diga. Bueno, era un pandemonium sobre la ley de comunicación al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. Nadie se entendía, nadie comprendía, y el pueblo ecuatoriano a lo mejor ni siquiera concibe claramente el aspecto jurídico de la comunicación en el Ecuador. Y cuando hablamos del concepto de cuál es el futuro de la ley de comunicación, a criterio personal, la ley de comunicación tiene que ser derogada en su totalidad. Y tiene que ser derogada en la misma vertiente que fue aprobada al interior de la Asamblea Nacional Legislativa, con dos consideraciones. Primer punto, conocimiento y derogatoria de la ley de comunicación. Segundo punto, presentar y analizar un nuevo proyecto de comunicación social, con la característica, porque esta es una ley casi técnica desde el punto de vista de cómo se va a aplicar el aspecto comunicativo y cómo se va a estructurar la comunicación en el Ecuador, y también cómo vamos a fundamentar lo que sería la nueva tecnología de la comunicación que permite comunicarnos y transmitir datos y también contenidos informativos en esta nueva estructura comunicativa como la que estamos utilizando el día de hoy a través de la Internet, que crea redes sociales, páginas de Internet, medios audiovisuales, medios auditivos e imágenes y una infinidad de posibilidades que los otros sistemas, como la frecuencia de televisión y de radio, no las tiene. El permiso de esa operatividad simplemente posibilita, por ejemplo, para la televisión, transmitir datos e imágenes, datos y sonido, similar a la radio. Pero en cambio, la nueva tecnología
que es la Internet, permite transmitir una variedad de contenidos, que hoy en día la frecuencia de radio y televisión, claro que se está apoyando en esta nueva tecnología, pero esta nueva tecnología está superando lo que es la cobertura de un medio radial y de un medio televisivo e incluso de los medios impresos. Entonces hay que comenzar a debatir bajo esa vertiente la nueva tecnología inventada por el hombre para poder consagrar correctamente lo que es la libertad de expresión y opinión, que no es una invención del pueblo ecuatoriano, sino de la humanidad. Por eso está detallada y escrita y redactada en el artículo 19 de los derechos fundamentales del hombre a través de la Carta de las Naciones Unidas. Y el Pacto de San José, que también recoge, y otros articulados jurídicos internacionales. La Constitución de la República del Ecuador degrada dicha situación y la pone dentro de los aspectos o de los derechos de libertad en el artículo 6 de la actual Constitución, inciso o numeral sexto del artículo 66 de la actual Constitución de la República del Ecuador. Entonces, cuando hablamos del futuro de la ley de comunicación, si hablamos que esta ley restringe derechos fundamentales, si restringe lo que es la capacidad de evaluar del pueblo a través de los medios de comunicación un acto de gobernabilidad y pone linchamiento mediático, censura previa y además de ello réplica y contrarréplica y el derecho a la rectificación por proceso o datos pronunciados por el pueblo en el momento de concebir claramente de cómo se está actuando dentro del manejo del gobierno o de la estructura del poder político del Estado ecuatoriano. En este momento los señores asambleístas tienen que comenzar no a discutir si queremos modificar tal artículo de la ley de comunicación. No, es la derogatoria de la ley de comunicación para permitir escribir y redactar una nueva ley de comunicación, pero no en un corto plazo, sino poniendo las distancias en el tiempo suficientes y pertinentes para poder defender lo que es la libertad de expresión dentro de un marco jurídico. Pero primero tenemos que afianzar en la Constitución de la República del Ecuador claramente qué es comunicación, cuál es el derecho fundamental que cree esa comunicación. Es la libertad de expresión y opinión. Si no hubiese esa libertad de expresión y opinión, no hubiese la capacidad de hablar de un aspecto de comunicación para un Estado. Recordemos claramente que el sistema radial a nivel mundial se creó no para beneficiar al ser humano, era para un aspecto netamente propagandístico y también después se lo utilizó para un aspecto de una doctrina de un Estado. Entonces acá tenemos que ir razonando bajo ese principio. La libertad de expresión y opinión es la que crea toda una infraestructura y que permite considerar las invenciones que tiene el ser humano. Y de allí para adelante se le faculta al Estado poder entregar frecuencias, poder entregar permisos de operatividad y regular a lo mejor la tenencia de los medios de comunicación. Pero en ningún momento se le está facultando al Estado para que regule la expresión y opinión de un pueblo. Entonces, eso es lo que debemos de razonar. Cuando estamos hablando de la comunicación, de la estructura comunicativa, de lo que se ha creado de este micrófono, para poder decir, hay que comenzar a normar, regular y también decir qué está permitido y qué es lo que no está permitido. Pero acá en el Ecuador se sorprendió al argumento constitucional y al jurídico secundario por parte de la ideología y se determinó que el pueblo no tiene derechos y que si tiene algún derecho cae la figura del linchamiento mediático. En otras palabras, podían latillar con el Código Integral Penal a cualquier ciudadano que ose intentar fiscalizar y auditar la labor de un gobierno. Eso es lo que dice la ley de comunicación. Claro, para muchos asambleístas dicen que yo he visto a compañeras y colegas que no tenían plata para comer y que gracias a esta ley de comunicación el periodista tiene ya suficiente capacidad económica para comer. Qué grosería la forma de pensar de un asambleísta y de una comunicadora sobre la ley de comunicación. Yo también soy periodista
pero yo no estoy viendo la vertiente económica para poder comer o alimentar mi estómago, sino que estoy viendo la prolijidad del espíritu de esa ley para que permita la solvencia y la grandeza de los valores fundamentales de la ley de los derechos humanos de un hombre y de un ser humano. Y también la espiritualidad hacia donde queremos caminar como Estado, pero respetando lo que es la libertad de expresión y opinión, y también consagrando lo que serían las tecnologías que permitan operar el sistema comunicativo del Ecuador. Pero yo no escuché a los asambleístas decir de cómo se han distribuido en los actuales momentos las frecuencias de radio y televisión, y también de los medios impresos y alternativos. De eso no hablaron. Porque allí está también un espíritu de la ley de comunicación, tenemos que irla corrigiendo. Y la corregimos redactando nuevamente este contenido, no en lo que está turbio, en lo que no permite ver con claridad el fondo, a lo mejor de ese piso o simplemente del río, o de la parte que permite la conductividad de esto que estamos hablando, ley de comunicación. Hay muchos artículos que son turbios, que no permiten mirar claramente. Acá tenemos que discutir si la ley de comunicación en una nueva, ponemos el concepto de que en el momento que se redacte una nueva ley de comunicación, entre a auditarse y fiscalizarse todas las frecuencias del Ecuador, frecuencias de radio, televisión, medios impresos y alternativos, para en un deber sagrado determinar la forma de cómo se van a entregar las frecuencias a ciudadanos del Estado ecuatoriano, no necesariamente a periodistas, sino a ciudadanos ecuatorianos, que para encauzar la entrega de esa frecuencia no sea únicamente a través de un proyecto de comunicación que cualquier ciudadano puede redactarlo, sino cuáles son las características del fundamento del por qué está pidiendo esa frecuencia. Si lo hace como una empresa para beneficio o para producir recursos económicos a través de la venta de servicios comunicacionales, o el espíritu es para fortalecer lo que sería, lo que decían y lo que tanto hablan los señores asambleístas, que andan más perdidos que cualquier circunstancia en el Ecuador. Es el derecho a la información, a los contenidos educativos y de entretenimiento. Si hay algún sector periodístico o de un ciudadano que quiera un medio de comunicación para poner al 60 o 70% temas informativos, temas educativos y entretenimiento, entonces la circunstancia es esa característica. Ese medio de comunicación va a fortalecer lo que sería el espíritu de la ley del derecho a la información. Así tenemos que comenzar a discutir el tema en la ley de comunicación, no el privilegio de que ahora puedo ganar entre $1,000, $2,000 y $3,000 y con eso estamos privilegiando lo que sería el trabajo de los comunicadores sociales. No, lo que queremos es la garantía jurídica para un proceso comunicativo en la cual la autoridad no esté siendo el principal soporte de lo que sería una autocensura de un contenido informativo, o que pueda apalancar lo que sería el que se retire la frecuencia por haber generado un proceso informativo, que a lo mejor, si es doloso, señores, no es necesario la superintendencia de comunicación. Para eso están los tribunales de justicia del Ecuador, que son los encargados de vigilar la normativa y el derecho fundamental del ser humano, y en el momento que se transgreda esa línea, actúa la ley jurídica para castigar al infractor y al que quiere sorprender a lo mejor estos argumentos jurídicos. En otras palabras, castiga el abusivo o el abuso de las palabras en contra de otros seres humanos y en contra del mismo Estado. Pero no podemos poner dos juzgados cuando hay uno, que lo determina la actual Constitución de la República del Ecuador, que es el Poder Judicial.
La superintendencia de comunicación más bien que se quede en el sentido de poder configurar lo que serían las veedurías ciudadanas o los observatorios de comunicación para determinar si el medio de comunicación que pidió la frecuencia está cumpliendo siquiera el 20% de lo que ellos presentaron para poder solicitar esa frecuencia. Y así una variedad de contenidos. Por ejemplo, el tema de los códigos deontológicos. Estoy de acuerdo que un medio de comunicación, así sea 4, 5 o 6 artículos o incisos de un reglamento interno que diga el medio de comunicación está comprometido con el Estado y esta es la posición ideológica, política y social del medio de comunicación. En otras palabras, su código deontológico de ética y de moral de cómo va a actuar dentro del proceso comunicativo o dentro de la estructura de comunicación. De acuerdo. Pero intentar decir que los códigos deontológicos sean la enseñanza constante de un medio de comunicación, no señores, para eso están las escuelas de periodismo, para enseñar lo que es los códigos deontológicos sobre la comunicación. Pero el mejor código deontológico, señores, y eso es lo que se tiene que discutir en la nueva ley de comunicación, es determinar, por ejemplo, SR Radio intentó una frecuencia de señal abierta con este permiso. ¿Y cuál era el requisito fundamental que nosotros presentábamos? Era la trayectoria periodística de Lyndon y de Pablo San Martín Rodríguez. ¿Cuántos años hemos venido laborando en la provincia de Loja? ¿Y cuál ha sido nuestro comportamiento dentro del aspecto comunicativo de esta provincia de Loja? ¿Cuál ha sido nuestra ética y cuál ha sido nuestra moral? ¿Qué deben ser los principales requisitos de un aspecto de pedir una frecuencia a un medio de comunicación? Además de eso, de los títulos y soportes académicos que se pueda tener, que el título de licenciado en comunicación social debería ser el segundo requisito que pueda catapultar la entrega de una frecuencia a un ciudadano. Y luego de ello sí, el tema económico. Y el tema económico también tiene que aportar el Estado ecuatoriano, clarificando claramente y a lo mejor advirtiendo la posibilidad y dar la capacidad jurídica para que cualquier negocio en el Ecuador de cada jurisdicción pueda tener pautajes dentro de lo que sería esta estructura comunicativa, tanto privada, pública como comunitaria. Pero el asunto habría que irlo determinando de acuerdo a cada una de las jurisdicciones. Imaginemos las transnacionales en el Ecuador, que realizan negocios económicos, venta de servicios, venta de productos. ¿Por qué se tiene que centralizar a través de agencias de publicidad para determinados medios de comunicación el pautaje cuando los productos se venden hasta en el último rincón de las fronteras ecuatorianas? Y hasta en el último rincón de las fronteras ecuatorianas existen medios de comunicación. Entonces, si esa transnacional únicamente quiere pautar con medios de carácter nacional, tenemos que poner seguridad jurídica. Claro, puede pautar en los medios de comunicación nacional un 50, un 60 o un 70%. Y el otro 30% tendrá que ser distribuido en todos los medios de comunicación del Estado ecuatoriano. Porque si es una transnacional que opera a nivel nacional o una sistema de producción nacional que es de carácter nacional, entonces tiene que ser asimismo el pautaje de carácter nacional para poder distribuir la riqueza que pueda construir la simiente de la comunicación en el Ecuador. Entonces no es tan sencillo decir que la ley de comunicación, la que tenemos actualmente, es una de las mejores. No es una de las mejores. Tiene restrictividad en derechos fundamentales. No permite la libertad informativa que tiene que tener un Estado ecuatoriano. Hay sesgo. Los comunicadores sociales no pueden realizar su trabajo al 100% en lo que es la transmisión de datos y de hechos que se producen constantemente en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los mismos dueños de los medios de comunicación son los principales gestores de la autocensura en el sistema comunicativo del Ecuador.
Entonces hay que poner claridades para entregar una frecuencia de radio. Y como las frecuencias de radio son escasas y hay una gran cantidad de profesionales de comunicación, productos comunicativos que constantemente se están produciendo, entonces, ¿por qué no poner una característica? Que el 20% de ese espacio de un medio de comunicación, que es también propiedad del Estado ecuatoriano, de ese 20%, el medio de comunicación lo entregue para cualquier ciudadano que está realizando productos o producción de cualquier tipo de comunicación, para que no le cueste el poder poner, por ejemplo, una media hora de noticiero en una radio y que le digan, ¿sabe qué? Su noticiero para ponerlo aquí cuesta entre $2,000 y $3,000, cuando el derecho de operatividad del medio de comunicación yo creo que no supera ni los $100 anuales. Entonces tenemos que clarificar esa libertad y esa democracia dentro de los medios de comunicación, que todo mundo, y especialmente los profesionales en comunicación, para que puedan tener fuentes de trabajo, pueda tener la posibilidad de accesar libre y gratuitamente a esos medios de comunicación en el espacio que determine. Allí sí, señores, un responsable de un medio de comunicación, pero no es el último espacio de ese medio de comunicación, sino en un espacio alternativo después de que el dueño del medio de comunicación o el dueño de esa concesión de la frecuencia haya utilizado la parte pertinente de ese tiempo por parte de un proyecto comunicativo que él presentó para la consecución de una frecuencia. La ley de comunicación no es tan sencilla hablarla. Hay que primero experimentar, determinar con claridad, si pongo este articulado, cuál va a ser la experimentación y cuál va a ser la operatividad del mismo en el momento de su aplicación. Ese nivel de experimentación es el que tenemos que comenzarlo a cuantificar jurídicamente. Pero para eso demandamos de un trabajo más fuerte, más eficiente, no el que hicieron con la última ley de comunicación, que todo se aprueba, que los beneficios para el comunicador social son tan eficaces que muchos se detuvieron a pensar que vamos a ganar tanto dinero y con eso estamos al otro lado. No, estamos hablando de derechos fundamentales del ser humano que habita el territorio ecuatoriano, del poder discrepar, del poder decir cuándo se está asentando una dictadura dentro del Estado ecuatoriano a través de la comunicación. De esos deberes y de esas responsabilidades estamos hablando, no del dinero que llena estómagos vacíos, a lo mejor en el nivel de la comunicación. ¿Y por qué sostengo ello? Porque en el Ecuador también se implantó un sistema propagandístico fundamentado en el trabajo de muchos comunicadores. Claro, el derecho al trabajo es cierto, pero también hay un derecho a la dignidad, a la honra y también a ser éticos y morales con el Estado y no con una fuerza ideológica política. Entonces, señores asambleístas, no discutan a la ligera el tema de la ley de comunicación ni como otros articulados para la República del Ecuador. Piensen, razonen. Para eso es el acto reflexivo. Nos acercamos a Semana Santa. Reflexionen en algo que dijo Jesucristo cuando estuvo caminando en la tierra y le pedía al Padre Celestial algo tan fundamental y equilibrado, que ustedes por la ceguera ideológica no lo están observando. El hacer nacer el sol y la lluvia en el hombro del justo y del pecador. Eso le decía Cristo al Padre Celestial. Y esas palabras, en doctrina, para construir argumento jurídico, esa es la mejor forma de pensar y razonar para hacer una ley en la República del Ecuador. Aquí no viven únicamente esclavos ideológicos, aquí viven ciudadanos del Estado ecuatoriano que requieren argumentos jurídicos apegados al principio del progreso y también de que este espíritu vaya engrandeciendo el argumento jurídico. La actual Constitución de la República va a un camino posiblemente de solicitar una reforma total o simplemente una nueva constituyente
para cambiar estos errores tan crasos que se han cometido en argumentos jurídicos secundarios. Este es un comentario de Prensa Radial a través de srradio.com.es. Seguimos informando. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.